Buenas, ¿cómo están amigos? Bueno, en este video vamos a empezar lo que sería la segunda clase de la estrategia que les voy a estar enseñando basada en Smart Money. Sin primeramente irme de lo que les quería comentar, obviamente como en el video anterior, Google Trading Academy sigue teniendo descuentos extremadamente buenos que nos pueden servir para financiarnos con capital bajo. Obviamente para adquirir experiencia, pero también para empezar a generar, en base a nuestra disciplina y el plan de trading que tengamos, empezar a generar dinero. Pero también quiero comentarte sobre otra empresa que es una empresa de fondeo de Forex. O sea, ¿por qué? Porque como saben, futuros no es el único mercado que existe, existen otros mercados con otras oportunidades, con otro tipo de empresas de fondeo. Entonces vamos a hacer un breve resumen de estas dos empresas y vamos con la clase. Bueno amigos, acá les traigo la primera empresa, que es Funded Trading Plus. Es una empresa de fondeo de Forex y trae tres tipos de fondeos. Tienen un fondeo directo, que es el comerciante maestro. Obviamente esto está traducido, ¿no? Por eso dice comerciante y no trader maestro. Y después tenemos el experimentado y el avanzado. Podemos ver que esta prueba tiene solamente una única fase. Los que están en fondeos de Forex saben que la mayoría de las empresas tienen dos fases, y esta da la oportunidad de una fase única. Como pueden ver, acá tienen los distintos precios y demás. Es una empresa que también brinda un fondeo con dos fases y un fondeo directo que empieza con una repartición de 70-30 hasta 90-10. En lo que es fondeos directos es bastante elevado. Brinda plataforma MetaTrader 4 y MetaTrader 5, y el broker que está utilizando es un broker que se llama 8Cap. Es un broker que tiene spread muy bajos. Hay varias empresas de fondeo que están trabajando con este broker, así que sencillamente es cuestión de estudiar la empresa. Como saben, esto siempre es decisión personal de cada uno con la empresa que van a participar y demás. También ahora que me acuerdo, brinda la posibilidad de operar con TradingView, pero eso lo tienen que hablar con ellos a la hora de crear la cuenta. Como les decía, cada uno decide dónde va a invertir, en qué empresa va a utilizar. Esta es una empresa que tengo muchos traders conocidos que han hecho retiros sin problemas, pero siempre digo, o sea, nos toca a cada uno revisar si nos conviene o si no nos conviene. Así que sin más, vamos a pasar a ver lo último que trae Google Trading en unos segundos. Bueno, como ya les dije en otros videos, Google Trading Academy cambió la modalidad. Podemos ver de ventas, ¿no? Podemos ver que ellos ahora venden merchandising, digamos, de Google Trading Academy, lo cual está bastante bueno. Pues no me voy a detener a explicar todas las promociones que hay, pero por ejemplo, esta pulsera de plata, ustedes dicen, bueno, vale $300, es una locura. Bueno, con mi código les quedan $150 y le trae un pase directo runner. Esto significa que salen más barato de lo que salían antes. ¿Por qué? Porque no solamente estás adquiriendo la cuenta runner a $150, sino que vas a tener una pulsera de Google Trading Academy. Y realmente creo que siempre, todos de alguna manera, siempre tuvimos la idea, o nos gustaba la idea de tener accesorios de trading. Así que sin más, si ustedes revisan cada uno de los productos, como por ejemplo este almohadón, ¿no? Ellos le dicen cojín. Ustedes vienen acá y van a ver todo lo que trae la compra de esto. Acá podemos ver que vamos a tener almohadón y 6 pruebas de fondeo que incluyen este almohadón, que dicen que no tiene tiempo ¿cómo se llama? Fíjense, dice, las pruebas de fondeo que incluyen son 6, elegir entre 25 y 50k. No tienen mensualidad ni tiempo de uso, y una vez superada la prueba solo son $100 por el pase a real. O sea, lean lo que tiene cada uno. Recuerden que con mi código TRADERNOS añaden un 50% al descuento que ya tiene. Y sin más, vamos a pasar a la clase que sigue. Bueno chicos, en la clase esta lo que vamos a ver es algo muy sencillo, pero que es en donde generalmente todos los traders fallamos, que es en la estructura del mercado. Y es desde donde va a partir la estrategia, y desde donde nosotros vamos a filtrar los order blocks que vamos a buscar. Yo les voy a enseñar lo que son dos cosas de manera muy sencilla, lo que son los BOS y lo que son los CHOCH. Ambos dos
son rompimientos estructurales. Rompimientos estructurales. Sencillamente los dos son rompimientos estructurales, solamente que el BOS, vamos a hacer un poquito un mapa conceptual, así les queda. El BOS es a favor de estructura y el CHOCH es en contra de la estructura. Esto van a tener que repasarlo bien antes de empezar a hacer backtesting con la estrategia, porque va a ser el punto donde la mayoría nos vamos a equivocar y vamos a tener errores. Nosotros sabemos que el mercado, ¿no?, siempre se mueve por impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y luego tenemos alcista, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Bueno, ¿qué es un BOS? Un BOS es un rompimiento estructural a favor de la estructura. En este caso tenemos claramente una estructura bajista y en esta tenemos una estructura alcista. ¿Dónde estaría un BOS en la estructura bajista? En el rompimiento del último mínimo. Cuando el precio rompe el último mínimo me está haciendo un BOS. BOS significa Break of Structure. Rompimiento de estructura, sencillamente, nada más que está en inglés. Mi inglés no es muy bueno, dicho sea de paso. Y acá tenemos otro, ¿no? Un BOS bajista, dos BOS bajistas. Y en este caso, ¿qué tenemos? El rompimiento del último máximo. Esto no es nada que no hayan aprendido en otro lado, que no hayan visto tal vez los que estudiaron Elliott, los que vieron una acción del precio. Es simplemente el rompimiento del último máximo. Y en este caso del rompimiento del último mínimo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Siempre va a haber un BOS bajista, siempre que el último máximo me genere un impulso suficiente como para romper el último mínimo. Fíjense, impulso, después hay un retroceso, hay un nuevo máximo más bajo y este máximo me genera un impulso que rompe mi último mínimo y ahí es donde hay un BOS. ¿Por qué les digo esto? Porque yo acá dibujé un contexto ideal, sencillamente. O sea, nosotros acá, lo que yo te estoy dibujando acá es un impulso, retroceso, impulso en una condición casi perfecta. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el mercado, ¿qué es lo que hace? No sé qué toqué. Muchas veces el mercado hace, por ejemplo, impulso y me empieza a hacer esto, ¿no? Y me hace esto. ¿No? Y acá es donde, la pregunta es ¿dónde está ese famoso BOS? ¿No? ¿Cuál será? ¿Este o este? Bueno, seguramente muchos tengan la respuesta y claramente el verdadero BOS es este que está acá. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos un impulso, tuvimos un retroceso y podemos ver que este máximo y este máximo nunca me rompieron el último mínimo, ¿no? Por ende, el máximo que me rompió el último mínimo fue este, y acá fue donde se generó el BOS, porque el último punto estructural que tuvimos fue este. Ahora, en este caso, pasa exactamente lo mismo. El último mínimo más bajo que tuvimos fue este. Después tuvimos mínimos, pero que fueron ascendentes. Entonces me va a decir, bueno, entonces empezó la estructura alcista. No, porque el último punto de referencia, el último punto estructural relevante es este máximo, porque fue el último máximo que me generó un nuevo mínimo. Entonces, en este caso, el BOS se encontraría en este nivel y acá yo tendría mi máximo y bueno, acá el precio seguiría bajando. Entonces, tenemos que aprender a establecer cuáles son los mínimos y máximos relevantes y cómo está conformada la estructura. Si nosotros lo miramos desde un fractal mayor, tenemos impulso, retrocesos, impulso, retroceso, impulso. Sencillamente eso, y podemos ver que se cumple, digamos, prácticamente lo que yo les dibujé acá. Lo que pasa es que el mercado no se mueve tan perfecto como para que sea tan fácil, si no todos entraríamos en puntos ideales. Entonces, siempre vamos a establecer que un BOS, por ejemplo, bajista, se va a establecer cuando yo tuve un último máximo que me generó un nuevo mínimo y el rompimiento se generó en el mínimo anterior.
se rompe este punto estructural, por eso se llama rompimiento estructural, por eso se llama break of structure. En este caso, cuando es alcista, sencillamente nosotros tenemos un mínimo que me genera un nuevo máximo rompiendo el mínimo anterior, que era ya un punto estructural, ¿no? El precio genera ese rompimiento y acá tenemos un BOS. Esto nos va a permitir, vamos a decir, ¿para qué me sirve esto, Nicolás? Me sirve para filtrar los order block. Eso lo vamos a ver en clases siguientes. Ahora vamos a ver solamente lo que son estructuras. Ahora va a haber muchas veces que el mercado se va a mover entre comillas en rango. Y vos vas a ver que el precio viene, hace esto, ¿no? Y viene y hace esto, ¿no? Y sin embargo, nosotros lo que podemos ver acá, si bien muchos te van a decir que el mercado está en rango, y puede ser que esté en rango, puede ser que esté en rango, ¿no? Vamos a pintarlo de otro colorcito, ¿no? Puede ser que esté en rango, pero en realidad, si nosotros trazamos lo que son puntos estructurales, tenemos este máximo, este mínimo, este máximo, este mínimo, y tenemos este máximo. Acá pareciera que el precio rompió, pero si no rompió con cuerpo, fue solamente una mechita, no se considera un rompimiento estructural. El rompimiento estructural se considera cuando es con cuerpo. Entonces es muy probable que el precio, mientras no me rompa este máximo, tenga que venir a romper este mínimo y venir hasta este nivel para seguir con este movimiento, más allá de que esto parecía un rango, en realidad fue una acumulación, una manipulación y una posible distribución por debajo de estos lows parecidos o iguales. Entonces, siempre tienen que entender cómo está haciendo la estructura, ¿no? Y siempre ser fractales con esto, porque si nosotros, por ejemplo, agarramos y tenemos esto, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Todos estamos viendo, por ejemplo, una línea de tendencia, ¿no? Y decimos, bueno, entonces el precio ahora va a venir a romper este máximo, ¿por qué? Porque va a respetar la línea de tendencia, y en realidad no, sencillamente esto es un fractal menor acorde a este fractal. Y muchos van a decir, ¿qué es un fractal, Nico? Bueno, un fractal es cuando vos tenés un impulso, un retroceso y un impulso que te rompe este mínimo, esto se considera fractal. ¿Qué pasa? Esto, por ejemplo, si vos lo ves en 15 minutos, lo ves así. Pero si vos te vas a 5 minutos, este impulso, vas a ver que dentro hay impulsos y retrocesos más chicos. Eso es una fractalidad menor. ¿Por qué? Porque hay fractales más chicos, ¿no? Entonces, nosotros si tenemos este fractal así de grande y vemos que dentro tenemos este ruido, no es acorde al tamaño de este fractal. Lo más lógico sería que el precio haga un movimiento más o menos similar, no siempre similar, pero sí proporcional tal vez. ¿Me explico? Entonces, sencillamente eso. Vamos a la segunda parte y vamos a ver qué es un chocho. Un chocho es lo mismo que un BOS, es un rompimiento estructural, pero en contra de la estructura. Acá tenemos una estructura bajista, un chocho sería el rompimiento, en este caso, del último máximo que me generó un nuevo mínimo. Esto sería un punto estructural. En lo que es análisis técnico y demás, lo llaman punto de control, porque es el punto donde el precio se giraría si lo rompe. Entonces acá nosotros tendríamos un chocho up. Y sabemos que siempre que hay un impulso, hay un retroceso. Entonces el mercado seguramente venga en algún momento, no sabemos cuándo, a hacer un retroceso y luego seguir para ahora hacer un BOS. ¿Por qué? Porque ahora ya como hubo un choch significa cambio de carácter, ¿no? Hay muchas personas que le ponen CDC y hay otros que les ponen BOS y nada más, porque es un rompimiento estructural. Pero ¿qué pasa? Este dibujito que ven acá, lo que me indica a mí es un giro del mercado, ¿no? Y si nosotros nos movemos por impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y tenemos un choch, el precio en algún momento va a hacer su retroceso y va a hacer su impulso y retroceso. Entonces acá tuvimos el último BOS, acá tuvimos un choch y ahora acá empezamos un BOS. ¿Por qué? Porque al haber un cambio de carácter, ahora este rompimiento de acá es a favor de la estructura, entonces sería un BOS. Ahora, esto hay que verlo bien con cautela, o sea, tenemos que ser
analíticos en esto, por ejemplo, nosotros acá podemos ver que tuvimos un impulso, un retroceso, un impulso, retroceso, impulso, o sea, acá tuvimos voz y acá tuvimos voz, y podemos ver que este último mínimo, que fue el que me generó el último máximo más alto, fue quebrado y entonces se generó un choch. En algún momento el precio, bueno, ya lo estaba haciendo, vino, ¿no?, a mitigar niveles, que es lo que vamos a ver más adelante, no se preocupen por lo que estoy diciendo y demás. Pero hay una tarea que les quiero dejar, que es que empiecen a marcar todos los diferentes puntos estructurales en distintas temporalidades. Por ejemplo, vayan marcando los distintos BOS, los distintos, por ejemplo, fíjense acá. Si nosotros nos vamos a 5 minutos, lo vamos a ver un poquito más claro esto. Acá estaba. Acá pareciera, ¿no?, fíjense en este ejemplo, es muy bueno. Acá pareciera que el mercado estaba en rango, ¿no?, y de alguna manera estaba haciendo una acumulación. Si querés saber más sobre acumulación, te dejo un link abajo para que te registres para hacer la clase gratuita introductoria de Smart Money Concept, donde enseño todos estos conceptos. Ahora vamos a borrar este cuadrito y podemos ver que el precio en este nivel hizo un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso y un impulso, estructura bajista. Sin embargo, si nosotros nos basábamos en ver solamente esto, no íbamos a entender lo que estaba pasando. Entonces, de alguna manera, ya fíjense en cómo, teniendo una estructura bajista, acá tuvimos un order block, fíjense en cómo el precio lo respetó, ¿no?, hizo un BOS, acá, un rompimiento estructural, y fíjense en que después el mercado me dejó otro order block acá, ¿no? Y fíjense que el precio vino, lo rompió, respetó el order block y después me hizo un nuevo BOS. Y fíjense que acá ya no vuelve, acá sí, acá termina pasando que el precio me dejó de vuelta un order block acá y fíjense que lo volvió a respetar. La estrategia está muy basada en esto, ya lo vamos a ver bien. ¿Por qué esto es un order block? Porque acá tengo la vela que me genera la aceleración, que eso lo van a ver en la clase anterior. Pero bueno, sin más, sencillamente apenas vean este video, dedíquense a empezar a definir estructuras. Es necesario para que en la siguiente clase, cuando yo les explique lo que sería la estrategia, ustedes estén bien parados. Les recomiendo ver estrategias de 15 minutos, estructuras de 15 minutos y de 5 minutos. Así que chicos, sin más, nos vemos en la próxima clase.